Bien, en estas clases lo que nos ha centrado nuestra atención ha sido principalmente la temática, la perspectiva que se refiere al cambio, es decir, a los movimientos sociales, pero como movimientos de cambio de perspectiva, de cambio de ideas, a movimientos que generen un análisis en base a lo que nosotros hemos ido puntualizando. Recordemos un poco que a lo largo de este curso, tercero de bachillerato, hemos principalmente revisado un poco de lo que se refiere a la construcción de la historia y la cultura, la revolución, la formación de sistemas como el capitalismo y el socialismo. Esos dos elementos puntuales, el capitalismo, el socialismo, son elementos relevantes que se van centrando, que van puntualizando las perspectivas para llegar al elemento que hemos nosotros visualizado en clases anteriores. Hemos iniciado con la reivindicación de los movimientos de mujeres e indígenas. Ahí hemos centrado nuestro análisis, nuestras preguntas han ido guiando esta consideración dentro de este criterio. Entonces es fundamental ir recapitulando esta perspectiva y nuevamente entendiendo a qué nos referíamos con algunos conceptos, sobre todo, que voy a ir nuevamente puntualizando como elementos importantes para tener en cuenta. No nos olvidemos, hemos visto entonces en este análisis al feminismo como esa lucha en pos de mejorar las condiciones de vida existida a lo largo del tiempo en contra de la mujer entre los siglos XIX y XX. Son las épocas más importantes que diría yo comienzan desde mediados, la perspectiva de la Revolución Francesa, con la creación de algunos movimientos, pero sobre todo siglo XIX y siglo XX. No olvidarse que es justamente esta lucha en pos no solo de la mujer, sino principalmente de todos, en equidad, de alcanzar mejores condiciones de vida. Veíamos que esta perspectiva del feminismo en el Ecuador y en algunos países de América Latina han estado muy ligados también a los movimientos indígenas. Donde analizamos a tres representantes importantes, a Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña y Rigoberta Menchú. Estos movimientos indígenas también están dentro de esta época y en América Latina en los años 90 del siglo pasado se marcaron por tendencias neoliberales donde afectaron principalmente estos grupos. Por lo tanto, los movimientos indígenas que parten desde una perspectiva socialista comunista van a ir luchando por los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en cuanto al trabajo principalmente. Por lo tanto, aquí el concepto trabajo estudiado por Marx es un elemento sumamente relevante. Aquí no olvidarse entonces a Dolores Cacuango, a Tránsito Amaguaña, Rigoberta Menchú, como las representantes más importantes de estos dos movimientos. Nos quedábamos con alguna frase, que creo que la de Rigoberta Menchú en cuanto a la educación es una de las más relevantes, una de las consideraciones más importantes. No nos olvidemos, Dolores Cacuango creó la primera escuela bilingüe en Cayambe, perdón.
es escuela bilingüe. Tránsito a Maguaña, obviamente fue detenida, pero por su actividad política principalmente. Y Rigoberta Menchú partió a México y clamó el cese contra la insurgencia dirigida por campesinos indígenas. Es Premio Nobel de la Paz y es Premio Nobel de la Paz principalmente por la lucha por su pueblo, por Guatemala, no se olviden que es guatemalteca, Guatemala, tratando de que no se dé una lucha armada entre los dos. Eso hemos iniciado revisando. Luego vimos dos, ecologismo y ecofeminismo. Todos tenemos en cuenta el concepto de ecología es el desarrollo en el cual se propicie los derechos de la naturaleza. Ecologismo. Desarrollo de esta perspectiva, de este movimiento en cuanto a un cambio de visión, donde hay una relación entre el ser humano y la naturaleza. Es propiamente, como decíamos, un movimiento. Y este movimiento hace pensar que el ser humano está relacionado con la naturaleza. Este movimiento ecologista introduce una forma distinta de concebir las relaciones del ser humano con su entorno, ya no de explotación, sino principalmente, podemos decir que hay o debe existir un equilibrio, una perspectiva de equilibrio por lo menos, tratando de llegar ya puntualmente a los derechos de la naturaleza. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Como veíamos nosotros, ¿qué elementos estamos relacionando en base a lo que vimos clases anteriores o conceptos? Relacionando directamente es el estudio económico entre el capitalismo versus un socialismo comunismo. Estas dos son las posturas que están dentro del ecologismo, dentro del feminismo, los movimientos indígenas, los ecofeminismos, las posturas que en realidad se están contraponiendo detrás. Si nosotros analizamos, a ver, ¿por qué hay una lucha contra la perspectiva de la naturaleza como aquella donde se obtienen simplemente recursos y se le puede explotar infinitamente? Porque el capitalismo considera que el punto central o la perspectiva central es la acumulación de capital. Por lo tanto, ¿cómo acumulo capital? Obteniendo bienes de la naturaleza, sin discriminación alguna. El socialismo y el comunismo, en general, coexisten con la perspectiva de la comunidad, con la perspectiva de la relación entre los seres humanos. Pero esa relación con los seres humanos también se intercede con la de la naturaleza. Detrás hay esta lucha política. Vimos ecofeminismo, que no es solo la adición de la ecología dentro de la perspectiva del feminismo, sino que para el ecofeminismo, tanto el dominio de la mujer, como el de la naturaleza ha sido
el dominio o explotación de la naturaleza deviene del sistema patriarcal. El ecofeminismo plantea que al ser las mujeres cuidadoras innatas del planeta y víctimas de degradación, las mujeres son agentes de cambio y liberación. Por lo tanto, unifican estas dos perspectivas con la visión de cambio desde la mujer. Los dos elementos han sido dominados, explotados, la mujer y la naturaleza. Por lo tanto, el ecofeminismo dice que esta forma es una forma del sistema patriarcal, es una perspectiva del sistema patriarcal que nuevamente está relacionado con la economía del capitalismo. ¿Por qué razón? Porque principalmente se ha intentado introducir la misma dominación, explotación, control, bajo la misma perspectiva antes expuesta de la visión en la cual se puede dominar, se puede controlar, se puede explotar. Estos elementos están dentro de la crítica en la época del capitalismo. Podemos nosotros entender tal vez un capitalismo fundamentado en el liberalismo que tenga otra perspectiva, pero la visión principal del capitalismo seguirá siendo esta, donde la explotación sea el punto central. Veíamos que todo este elemento de esta visión, de este modelo capitalista, nace desde la revolución industrial. La primera y la segunda revolución industrial han hecho que los movimientos ecologistas, sobre todo la segunda revolución industrial, generando una propuesta de... Pero no nos quedaba ahí, sino que centramos esta visión tratando también de explicarla dentro de movimientos artísticos, tratando de comprender que hay varias manifestaciones que nos permiten nos y ver principalmente el arte contemporáneo es de que debe de hacen arte en la belleza, sino con los movimientos sociales, el feminismo, más movimientos que están a favor de un cambio productivo, un cambio de la forma del mundo, un cambio de la forma en la cual interpretamos el mundo. Dentro de este arte contemporáneo, principalmente, también es una forma de crítica a la realidad, de crítica al modelo capitalista y principalmente nosotros y como corriente que principalmente relaciona realmente el más como aquel que ha sido desligado de la cuestión de arte en sí mismo por entender como una parte de la cultura en el sentido es fuera de las grandes escuelas artísticas, pero en el arte consideración que no es simplemente, y aquí no es simplemente una creación, es una creación colectiva. Finalmente, hablando sobre los medios de comunicación y a cerrar esta perspectiva de los medios de comunicación, ¿qué es lo que ustedes han planteado
como los pros y los contras frente a esto, que son las redes sociales. Vamos a ver qué nos dicen. A ver, vamos a... ¿Qué puso usted? Pros, contras. Ir cerrando esta clase. Redes sociales de los medios de comunicación. ¿Qué pros, qué contras que puso? Pros es sería la capacidad de acceder a esa información, ¿Ya? y contra sería la sección existente en los medios. Bueno, no se olvide, anote. Si no tiene o si lo puso en su cuaderno, muy bien. Si no, anótelo, téngalo porque ese es su trabajo para poderlo ir revisando. Y otros pros, como pros a favor, en contra. Uno de los que puse y encontrás el mal uso por parte de las personas. Muy bien, no se olvide, por favor, si usted no solo tiene, anote, por eso estamos haciendo este ejercicio, ¿sí? Vamos a ver, a ver quién, vamos, en contra de las redes sociales que usted haya puesto. Le escucho. Para mí sería como nos facilita la comunicación a largas distancias y un contra nos mantiene a veces o encerrados. Ya, anótelo, póngalo, por favor, en su cuaderno. Anoten, por favor, miren en su cuaderno para que pueda. Calificación no. Comunicación, por ejemplo, lo que usted. Facilidad, tener noticias o saber lo que está sucediendo. En nosotros, todo. Del rock, más allá de realmente lo que. El, le damos nosotros. El tiempo en el de las redes sociales. Realmente eh, gracias por su participación. La profe me ayuda. No les listo.